Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Pruebas de actitud. Y voy a pedirles entonces, que vamos a leer a partir del versículo 22 en el capítulo 15 de Éxodo. Dice así, bueno, voy a meterlos en el contexto. Acaban de pasar el mar, salieron de Egipto y acababan de pasar del mar en el capítulo 15. Y entonces cantó María, el cántico de María, etcétera, todo lo que aparece ahí antes. Versículo 22 dice: Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. Salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. El pueblo se puso a murmurar contra Moisés diciendo: ¿qué hemos de beber? Entonces Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Allí los probó Dios, dice el versículo 26. Les dijo: si escuchas atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Después llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí, junto a las aguas. Señor, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Hasta aquí, Señor, ha sido muy bueno este tiempo, Señor. Gracias por habernos permitido estar en este lugar, haber llegado aquí hoy, Señor. Gracias te doy por mi hermano y mi hermana que están conmigo esta mañana aquí. Yo bendigo a mi hermano y mi hermana. Gracias por los que pude abrazar, Señor, en el tiempo del saludo. Es una bendición, un regocijo poder ver a mis hermanos aquí, lavados con tu sangre preciosa. Gracias por eso. Y gracias, Señor Dios, porque hemos podido alabarte y glorificarte, Señor, con música, alabanzas, Señor, y nos hemos gozado en tu presencia. Ahora queremos disponer el corazón con la misma disposición, Señor. Queremos venir delante de ti, disponernos, Señor, para que tú siembres tu semilla en nuestro corazón. Queremos entender tus razones, tus dichos, tu Señor, tu corazón, poder leer lo que hay aquí en tu palabra, Señor, en este pasaje y en otros más que vamos a leer, Padre. En nombre de Jesús. Queremos, Señor, tener una buena actitud ante este mensaje, Señor Dios, y ante la vida. Queremos, Señor Dios, pedirte que nos ilumines y nos alumbres para poder comprenderte el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, actitud. Cuando nosotros, hermanos, pedimos trabajo en una empresa, en algunos lugares, dependiendo del trabajo que sea, le hacen pruebas de aptitud, pero ese va con P, ¿verdad? Aptitud, para ver si realmente es apto para lo que está solicitando el puesto, incluso si va a practicar algún deporte, va a entrar en un equipo, qué sé yo, quiere meterse a algún deporte, pues lo primero que hay que ver es si tiene aptitud para el asunto. Y es bueno, por supuesto, pero cuando vamos a la vida con Dios, no es así. Dios nos va capacitando en el camino para que poco a poco vayamos creciendo cada vez más para la vida y para el ministerio. Hace unos días estaba en una reunión de pastores de la zona y entonces estábamos estrenando pastor, porque había un nuevo pastor en una iglesia allá
Puriscal, el hermano murió, el pastor que estaba ahí murió por algún problema cardíaco, algo así. Entonces, pusieron un pastor en la iglesia. El asunto es que llegó por primera vez a la reunión y entonces, ¿verdad? Un hermano le dice, bueno hermano, qué bueno, usted ahora está al cargo enfrente de la iglesia. Sí, algo habrá visto el Señor en mí que me puso a trabajar en esto, dijo él, ¿verdad? Y entonces le dice el hermano el pastor ya de más años, le dice, no, hermano, más bien puede ser que el Señor ni siquiera haya visto algo en usted, pues Dios nos va capacitando poquito a poco. Él decía, alguna actitud haya visto el Señor en mí. Y el otro muy sabiamente le dice, no, mire, ninguno de nosotros llega capacitado. El Señor al que llama lo va capacitando poquito a poco. Y eso es lo que hace el Señor con todos nosotros, con el tiempo, con la vida, nos va capacitando. No hay ningún padre que llegue a ser padre ya experimentado, porque hasta que tiene hijos se da cuenta lo que es ser padre y empezamos a hacer muchas cosas mal para empezar a corregirlas, para que cuando venga el segundo, ya con el segundo no vamos a cometer los errores del primero, etc. Así es la vida. Dios no pide aptitud de parte de nosotros, porque Él nos va capacitando poquito a poco, pero sí demanda de nosotros actitud, eso sí, en medio de esa capacitación, porque nos va a capacitar, pero en medio de la capacitación sí nos pide una buena actitud cuando estamos siendo capacitados. Eso sí le interesa ver a Dios, nuestra actitud en medio de las diferentes circunstancias de la vida, porque de acuerdo a nuestra actitud así vendrá la respuesta de Dios para bendecirnos y para permitirnos subir de grado en la escuela de la vida. Así pasa en la vida cristiana. Por ejemplo, Abraham, en Génesis capítulo 22, es cuando Abraham tiene a su hijo Isaac, ya tiene cierta edad, no dice exactamente qué edad tiene Isaac, pero ya es un muchacho, porque lo cargó con la leña y etcétera, y le dijo que teníamos que subir un monte, caminaron 3 días, no era ningún bebé, es de Isaac. Y entonces dice en el versículo 1 de Génesis 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, lo probó. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Probar tiene que ver con formación y con sacar a la luz lo que realmente hay en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando Dios nos prueba, quiere sacar realmente a ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Esa es la prueba. Por ahí oí un día pastor que decía que Dios no nos prueba. Si Dios no nos prueba, entonces, ¿qué hacemos con estos versículos de la Biblia? ¿Vieron el pasaje del principio? Ahí los probó Dios, dice la palabra. Y lo que pasa es que continuamente estamos a prueba, continuamente. Nadie puede decir que ya pasé todas las pruebas, y ya me gradué. No. El día que nos graduemos, cuando venga Cristo por nosotros nos lleve, tal vez ahí vendrá la graduación allá. O seguramente no, terminaremos siendo formados por la eternidad, por medio de la obra del Señor en nosotros toda la vida. Entonces tiene que ver con formación. Por ejemplo, el Salmo 11, versículo 5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Vea lo que dice aquí, hace una diferencia el Señor. El que es creyente, al que es justo por la sangre de Cristo, fue justificado por Cristo, el Señor lo va a probar, lo va a formar, lo va a disciplinar. La disciplina no es un castigo para descargar su ira. La disciplina es formación, eso nos enseña la palabra. Es aquí donde somos aquilatados por Dios, purificados como quien purifica el oro. Y es muy importante entender estas cosas. Primera de Pedro, capítulo 1, del 6 al 7, mire lo que dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mire, la fe tiene que ser sometida a prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Tenemos que ser probados, nuestra
fe tiene que ser probada. Por eso hay que gozarse en medio de la prueba, porque la prueba de nuestra fe es con propósitos, y uno de ellos es que produzca paciencia, produzca alabanza. Cuando usted solo se queja y se queja en medio de la prueba, entonces va a seguir la prueba. Pero cuando usted entonces alaba a Dios en medio de la prueba y entiende que son propósitos de Dios y que va a producir usted el carácter de Cristo en nosotros, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, todos esos frutos del Espíritu Santo se forman en nosotros por medio de la prueba. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, mire, hay que gozarse, sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué tal? ¿Ah? Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, porque es uno de los problemas más grandes que tenemos. No es solo paciencia de esperar, es paciencia de soportar aflicciones, soportar cosas con un buen corazón, sin que el corazón se endurezca, sin que el corazón se ponga de piedra, sin que el corazón se ponga ahí rebelde, sin que empecemos a decir cosas que no le agradan a Dios. Tenemos que aclarar, hermanos, eso sí, quiero aclararles, que aquí no estamos hablando de tentación, porque esos términos, prueba y tentación en la Biblia, especialmente en griego, son términos intercambiables. Voy a explicarles por qué, cómo es ese asunto. Es la misma palabra en griego, el mismo verbo, peirasmos, así se llama, en griego. Entonces, de acuerdo al pasaje, de acuerdo a la parte de la Biblia que el traductor está traduciendo, valga la redundancia, si aparece esa palabra, tiene que ver si pone prueba o si pone tentación. Por cierto, en algunos momentos las Biblias no guardan ese contexto y ponen tentación cuando deberían poner prueba, y al revés. Al final la tentación viene siendo una prueba, pero es mejor traducirla por tentación. Entonces, Santiago en el capítulo 1, versículo 12 al 15 aclara esto, dice: bienaventurado el hombre, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, le dice que la tentación es una prueba, recibirá la corona de la vida, la corona de vida. Pero está hablando de una prueba que viene del diablo, es una tentación. Corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman o le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o su propia pasión es atraído y seducido. Entonces, la pasión o la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces la prueba es buena cuando viene de Dios, cuando Dios permite que entremos en una prueba, es un examen para subir de grado. Eso es prueba. Cuando alguien va a hacer un examen, dice, voy a hacer la prueba. Cuando alguien va a hacer, nosotros por ejemplo aquí en Costa Rica tenemos que ir a hacer una prueba de manejo para ver si nos dan la licencia. Algunos no les dan licencia sin prueba de manejo, ¿verdad? Pero se supone que tienen que hacer prueba de manejo. Es un examen. Primero hay un examen escrito y otro un examen práctico. Pero qué raro, a ese examen práctico no le decimos examen, solo prueba. Pero bíblicamente, prueba es un examen. Es un examen. La prueba es buena, es un examen para subir de grado. Porque si yo no lo apruebo, no podré avanzar al próximo nivel de madurez y de confianza delante de Dios. Es importante entonces eso. Algunos van arrastrando materias. ¿Usted ha oído personas que van arrastrando materias en el colegio o en la universidad? Pasaron a la otra, pero ahí vengo arrastrando 2. Hay muchos cristianos así, arrastrando materias. Tienen años de estar en Cristo, usted los ve que parece que maduraron en unas cosas, pero en otras son llorones. Y están en una quejabanza como el pueblo de Israel. Acababan de pasar el Mar Rojo, los sacó el Señor, abrió el mar para que pasaran en seco, destruyó sus enemigos y no habían terminado de pasar y pasar el culto de alabanza
Alabaron al Señor al final. Echó a la mar los carros de Faraón. 3 días ahí, un poquito de sed, y empiezan a murmurar. ¿Para qué nos trajiste aquí? Etcétera. Porque Dios quiere Dios quiere personas que realmente estén dispuestas a ser formados y a pasar esas pruebas para entrar al reino de los cielos. Algunos van arrastrando materias, o sea que todavía la vida las pasan debiendo, pero mientras no las pasen, su vida estará estancada en una amargura y sus aguas nunca se endulzarán, como les pasó a ellos. ¿Usted cree que Mara, amargura, tiene que ver, está ahí por pura casualidad? No, porque hay personas que viven amargadas porque no han podido perdonar, amargadas porque no tuvieron lo que querían, amargadas porque no alcanzaron un sueño, digámosle así, amargadas porque no me fue tan bien como a mi hermano o a mi familiar, amargadas porque me trataron mal cuando tenía 5 años, amargadas por, no sé, tantas cosas de la vida, amargadas porque mi esposo se fue y me dejó sola a mí con los chiquitos, amargados y amargados que no han pasado estas pruebas y su vida es una amargura total. Y esto fue lo que les sucedió a los israelitas recién salidos de Egipto, ya lo vimos. Vino la primera prueba, saliendo y de una vez la primera. Los agarró el Señor. Ahora sí, van a saber que la vida es una vida de pruebas. Tenían que entrar a la tierra prometida, sinónimo o símbolo del cielo, una analogía de entrar al reino de los cielos. Pero ninguno entró. Al final solo entró Josué y Caleb, porque tuvieron un espíritu de fe y le creyeron al Señor. Todos los demás, por más bendiciones y por más pruebas de amor que Dios les dio, no pudieron entrar. Y así lo mismo nosotros en la vida cristiana. Usted puede entregar su vida a Cristo, pero entró en una etapa de pruebas para aquilatar su fe, para formarlo o formarla, para que usted madure, para que sirva en el ministerio, para que sea un buen padre, una buena madre, un buen abuelo, una buena abuela, que forme a sus hijos y a sus nietos, etcétera. Para que dé ejemplo a los demás y también para que pueda entrar a la tierra prometida. Por eso les digo que ninguna persona, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ninguna persona con mala actitud va a entrar a la tierra prometida ya. Vino la primera prueba y fueron aplazados, se quedaron en la primera. Todos se quedaron en ese grado porque su actitud no fue la mejor. Y ya lo leímos, lo que sucedió. Y miren, esto es un pequeño pasaje nada más para dejarles ese principio. El texto es muy claro al decir que allí los probó Dios. Yo no sé si alguno de ustedes está pasando alguna prueba, pero yo creo que todos o nadie puede decir que no ha pasado pruebas o que no está siendo probado. Pero yo creo que todos los días nos prueba Dios, porque Dios prueba nuestra actitud todos los días. Mire, sucedieron 3 cosas aquí muy significativas. Son 3 cosas importantísimas. La primera es que Dios probó su actitud, probó su fe, pero ellos se amargaron como aquellas aguas. La segunda es que ellos murmuraron contra Moisés y por lo tanto murmuraron contra Dios. Y si usted tiene la Biblia por ahí, sí le voy a pedir que busque este pasaje. Éxodo capítulo 16, es pasando los versículos que acabamos de leer. Vamos a leer el versículo 1 en adelante, para que ustedes vean. Mire lo que pasa. Aquí pasa, esto sucede después de que el Señor sanó sus aguas, endulzó aquellas aguas y fueron sanados, porque Dios se manifestó ahí como su sanador. Se enfermaron por las aguas amargas, porque todas esas amarguras enferman el corazón y dañan a la gente. Y dice el versículo 1, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes de su salida de la tierra de Egipto. En el desierto toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Los hijos de Israel le decían, ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Oiga, en el versículo 8, mire lo que dice, y Moisés añadió, Jehová os dará
por la tarde carne para comer, y por la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído lo que habéis murmurado contra él. Oiga, pues, ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros murmuramos de cualquier persona, del pastor o de cualquier cosa, incluso de la situación, sepa usted que usted está murmurando contra Dios. Contra Dios. Eso pasó aquí y eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Ellos murmuraron contra Moisés, pero no, estaban murmurando contra Dios. Se rebelaron contra Dios. Yo no sé cuántas veces usted se queja, porque vamos a ir a eso. Cada vez que nos quejamos de esto, nos quejamos de lo otro, o hablamos de un familiar, hablamos de un hermano de la iglesia, hablamos que feo le quedó la alabanza, hablamos que el hermano se equivocó, el baterista tocó mal, o qué sé yo, todas esas cosas que usted habla, es mejor que allá, no es que tal y tal cosa, es que otra vez, es que mi hijo, es que mi hija, es que tal. Murmuración, 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 a Dios le empieza a llegar todo eso a los oídos, murmuración, murmuración, es queja, queja y queja. Nos quejamos del presidente, nos quejamos de los ministros, nos quejamos de todo el mundo, nos quejamos incluso, hemos hablado bastante cómo la gente se queja directamente con Dios por los huracanes y por todas las cosas que pasan, los fenómenos naturales, etcétera. Esos son murmuraciones, son quejas. Esa persona está viviendo en Mara, su vida está amargada. Y sus aguas no se le van a endulzar hasta que no venga delante de Dios y se presente delante de Dios. El punto 3 es este: si Moisés no intercede, mire, Moisés se tiró al suelo a interceder por ellos. Dios no les hubiera endulzado las aguas y no los hubiera sanado. Esta es la actitud que debemos tener frente a las aguas amargas de la vida. Moisés es un gran ejemplo ahí. Todos comenzaron a amargarse, todos comenzaron a murmurar, pero hubo uno solo, Moisés, que más bien dijo: Señor, perdónalos, Señor, haz algo, Señor, están diciendo esto y esto, Señor, Señor. Moisés no amargó su corazón. Esa es la actitud que debemos tener, buscar a Dios sin queja y pedirle que cambie nuestro lamento en baile, nuestro lamento en alabanza, porque ese valle de lágrimas lo va a cambiar el Señor en algo mejor. Eso enseña la palabra de Dios. Bienaventurados, dice la palabra, el Salmo 84, va a estar por ahí, versículos 5 y 6. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena sus estanques. Esa debe ser la actitud de nosotros. Cuando todos empiezan a quejarse, usted no se queje, alabe a Dios y bendígalo. No se amargue usted, no se enferme como se enfermaron ellos, que sus aguas no se vuelvan amargas en su vida. Perdonemos, pidámosle perdón a Dios y digámosle: Señor, yo no quiero seguir en esta actitud. Porque si continuamos quejándonos de todo y murmurando de todo, las aguas de nuestra vida nunca se van a endulzar. Pidámosle perdón a Dios por nuestras murmuraciones contra Él. Al final son contra Él. Nuestras quejas no son contra los hijos, son contra Él. Nuestra actitud mala no es contra la situación, es contra Él. Ya no lo hagamos más para que el Señor sane nuestras aguas y nos endulce la vida. Porque creo que no le luce a un cristiano estarse amargando y estarse quejando. Nunca vamos a ver la tierra prometida. Nunca vamos a disfrutar de las bendiciones. Ellos tuvieron maná por 40 años, bendición de Dios, agua de la roca, y no veían la bendición. Pasaron el mar y no vieron la bendición. Dios hizo milagros, tenían una nube que los cubría, les tapaba del sol de día, y una columna de fuego que los alumbraba de noche y los calentaba, y no veían esas bendiciones. Porque solo tenemos que estar viendo las aguas amargas de un lugar cuando Dios viene a probarnos. Si no, usted se va a quedar toda la vida en ese grado y no va a subir, no va a pasar de grado, no va a pasar de grado, no va a pasar de grado. Dios nunca va a poder hacer algo con usted. Hay un
una parábola, la parábola de los talentos. Dice que le dio a cada uno conforme a su capacidad. Y cuando viene a pedirles cuentas a ellos, lo que dice la palabra es: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si usted no ha pasado las aguas amargas, no lo van a poder poner en lo mucho de las aguas dulces de Dios. Por eso hay cristianos que no van de gloria en gloria, van de amargura en amargura, van de queja en queja. No sé si usted conoce a alguien, no le haga así a nadie, ¿verdad? Pero todos en algún momento, incluso yo me meto ahí en la colada, hemos murmurado contra quien sea. Y cuando murmuramos, cuando nos quejamos, al final lo estamos haciendo contra Dios. Mejor bendigamos. Hace 8 días aprendimos de eso. No maldigan, bendigan. Creo que eso es lo que quiere el Señor formar en nosotros. Un corazón que bendiga, un corazón que alabe en medio de las circunstancias, un corazón como el de Abraham, no puso peros. Y dijo: sí, el Señor me pidió a Isaac, será porque me lo va a devolver, porque Él me prometió que por medio de este niño me va a dar una gran descendencia. Agárrese de las promesas de Dios y haga y pase la prueba para que después usted pueda ver la bendición. ¿Qué pasó con Job? Acuérdese usted, Job pasó la prueba. Pero ¿qué dijo Job? Incluso llegó la doña a decirle: maldiga a Dios y muérase. Dice: no, ¿cómo va a hacer eso? Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Y al final Dios lo bendijo mucho, lo bendijo el doble de lo que había tenido antes. Lo bendijo Dios. ¿Será por eso que a veces no vemos tanta bendición? Porque hay tanta queja, hay tanta murmuración. Yo creo que sí. Creo que Dios quiere bendecirnos, pero Él no puede hacerlo, porque nos quedamos en 6º grado, ya deberíamos estar en la universidad y estamos todavía ahí, pasando la escuela, no hemos pasado ni el colegio. Póngase de pie, vamos a orar a Dios para que entremos en ese tiempo con el Señor, porque yo sé que ustedes, Dios les ha hablado hoy. Si usted está pasando prueba ahora mismo, entonces este mensaje es muy directo para usted, porque está pasando una prueba. Pero la mayoría no estamos pasando una prueba, tal vez, pero sí somos buenos para abrir la boca y para murmurar y para decir: está mejor el vecino que yo, y es un impío que no conoce al Señor, y yo que conozco a Cristo. O algunos nos quejamos de cosas triviales, cosas tontas. Nos enojamos por cosas simples cuando tenemos salud, cuando tenemos nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente activa. No estamos en una silla de ruedas, postrados en una cama, no estamos en un hospital, pero nos quejamos. Tenemos vestido que ponernos y nos quejamos porque hace días no me compro algo. Así es, no puedo comprarme algo, tanto gasto y todo, y ya empezamos a quejarnos y quejarnos. Teniendo sustento y abrigo, dice la palabra, estemos satisfechos. Y cada vez que nos quejamos de murmurar contra Dios, nos quejamos de la lluvia, nos quejamos de que hace mucho sol, que yo digo que solo Dios puede soportarnos a nosotros, la verdad. Solo Dios tiene la capacidad, porque yo ya hubiera tirado la toalla. Y el Señor me enseñó esta semana a mí. Todos nos hemos quejado, ¿verdad que sí? Aquí nadie se escapa. Entonces esto es para todos. Esto es para todos. Ahora, si usted está como en Mara, que está amargado, necesita que se le endulcen las aguas. Necesita que se le endulcen las aguas. No puede ser que esté amargado o amargada por alguna situación.
que hace 10 años, pastor. No, ¿cómo 10 años? ¿Y todavía está amargado por 10 años? Es que hace 30 años, sí. A todos nos han hecho cosas en esta vida, a unos peores y a otros menos. Pero todos hemos sufrido cosas. Nos han maltratado, nos han dicho cosas feas, nos han abusado sexualmente o lo que sea. Nos han estafado, nos han robado, nos han sido infieles. Pero no podemos vivir en Mara toda la vida. Ni tampoco diciendo, deseáramos estar en Egipto allá teníamos más. No, tampoco. Entonces, si Dios le habló a usted hoy, cambie esas amarguras por nuevas fuentes de aguas dulces para que sean sanados sus corazones. Perdone. Perdonar no es sentir, yo no siento perdonar, no, es una decisión. Ya, hasta aquí, ya no quiero cargar más con eso. Yo quiero perdonar, yo decido perdonar, ya hasta aquí. Lo que me dijo la maestra cuando estaba en la escuela, y tiene 50 años, se está acordando lo que le dijo la maestra cuando estaba en la escuela. Etcétera, etcétera. Podemos seguir ahí. Y dele gracias a Dios por lo que usted es y por lo que usted tiene, y ya no se queje. Dele gracias a Dios por sus hijos, por sus hijas. Siga orando por ellos sin queja. Si no, preséntelos al Señor, presénteselos a Él, tráigaselos delante del altar. Sus esposos que no son cristianos, sus esposas que no son creyentes, pero dejemos la amargura y permitámosle al Señor que nos endulce las aguas. Algunos han visto en ese árbol que tiró ahí Moisés, que Dios le ordenó, ese árbol ahí. Algunos han visto en ese pasaje una analogía de la cruz de Cristo. El árbol de la cruz es el único que puede endulzar nuestras aguas. Solo cuando pasamos por la cruz nos vemos a nosotros mismos y entendemos de que no somos mejores que nadie. Démosle gracias a Dios por todo.